Pregunta del día. ¿Has faltado a tu trabajo al dar positivo al COVID? Seguro que muchas personas sí. Es por eso que vamos a invitar a César Llorente Vilches, asociado senior Varela Bojorquez Abogados. César, bienvenido al programa. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes con todos los televidentes y radioescuchas. Bueno, ¿cómo vemos o cómo está actualmente con todo lo que está ocurriendo, César, el desempleo en nuestro país? Bueno, hay que tomar en cuenta que desde marzo del 2020, que inició la pandemia, las empresas se han visto notablemente golpeadas, ¿no? Muchas personas se han visto afectadas en su trabajo, inicialmente con una suspensión perfecta de labores que fue regulada por la 038, la cual se aplicó hasta octubre del año pasado. Y posteriormente con una serie de aplicaciones que, si bien beneficiaban con efectivo inmediato, ¿no?, o liquidez a los trabajadores, pues restaban este tipo de ahorros que podían tener, como por ejemplo las medidas de retiro de CTS, de AFPs y más cosas. Pues bien, con el avance de la pandemia y también los niveles de afectación del COVID, hubieron estas reactivaciones económicas, ¿no? Y ya actualmente gran parte del mercado empresarial tiene actividades ya sea remotas o presenciales. Pero ahora siento que existe una preocupación porque se ha cuestionado el tema de que los trabajadores tienen que tener este esquema completo de vacunación para realizar la actividad presencial, ¿no? Ajá. Y eso es lo que ha generado bastante eco, no solo en el sector sindical, por ejemplo, que es muy utilizado ahora por los congresistas, ¿no? Sí. Más que todo por una congresista, y también por el sector de los empresarios, ¿no? Como sabemos, a partir ya de diciembre, el 9 de diciembre, se aplicó el Decreto Supremo 079-2021. ¿Y qué novedad traía este nuevo decreto? Básicamente lo que señalaba era que a partir del 10 de diciembre del año pasado, ¿no?, todos los trabajadores que realizaban labor presencial tenían que tener su esquema completo de vacunación. Ahora, ¿qué pasaba si el trabajador no tenía el esquema completo de vacunación? Tenía dos posibilidades, nada más. Solicitar el trabajo remoto, ¿no? Eso para personas que podrían hacer, pues, como por ejemplo un abogado, tenía la posibilidad de estar en su domicilio con su laptop, celular y realizar la actividad sin ningún tipo de problema. Ajá. ¿No? Y para aquel sector que es de labor netamente manual, ¿no?, tendrían que realizar o trabajo remoto o la licencia sin goce, o como ha llamado la norma, ¿no?, la suspensión del contrato de trabajo sin goce de remuneración. Entonces, es ahí donde ha estallado, pues, esta cuestión, todo este debate en relación a eso, pero que es válidamente utilizado y que hoy por hoy los empleadores están utilizando con sus trabajadores, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, ¿tú crees, César, que, porque, a ver, sabemos que dependemos de nosotros mismos para seguir adelante, ¿verdad? A pesar de todas las cosas que vienen ocurriendo, pero desde ya se ven cifras como que el año 2023 Perú va a tener la cuarta menor tasa de desempleo en toda América Latina. ¿Se puede pronosticar desde ya todo eso? En realidad esos son una suerte de gurús, yo le llamo, ¿no?, gurús del tema de la actividad laboral en el Perú. Hay que ver exactamente cómo va actualmente la economía del Estado, ¿no? Muchas empresas que se han visto, repito, afectadas, sí, han tenido que solicitar préstamos, han tenido que solicitar el tema de bonos como Reactiva Perú y demás incentivos que ha dado el gobierno, ¿no? El tema del desempleo sí sabemos que ha tomado su pico más alto, pero también no podemos negar que ha sido secreto a voces que el desempleo sumado a la informalidad es lo que ha hecho que esta cifra cada día se acreciente más, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con las personas que dejaron de trabajar? Esas personas se han ido al lado informal, ¿no? Muchas personas están, o vendiendo, pues, productos de manera informal, ya sea en las calles o a través del telemercadeo, o también lo que han hecho estas mismas empresas, por ejemplo, es te saco de planilla, porque efectivamente una planilla es costosa, tengo que pagarte remuneración, claro, beneficios y demás, pero ojo, no te preocupes, vas a seguir haciendo la misma labor, pero te pago por recibos por honorarios, ¿no? Solamente me evito el pago de los beneficios, pero sigue siendo trabajador mío. Entonces se sigue acrecentando el tema de la informalidad y por ende también se sigue acrecentando el índice de desempleo, ¿no? Sí. Ahora, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
seguimos en la nueva normalidad, porque existen muchos trabajos que hacen o combinan el espacio presencial o los que van al trabajo con el home office. Y entiendo que las reglas de juego para los que hacen el home office a veces son ciertamente draconianas, ¿no? Porque no hay horas extras, o sea, entiendo que es un trabajo duro. Claro, sí, efectivamente. Cuando nació el tema del trabajo remoto, ¿no? Obviamente se distorsionó toda la realidad peruana se distorsionó. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos trabajadores laboraban de, por ejemplo, 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, apagaban sus computadoras y después se iban a disfrutar el tiempo con sus familias. Pero bueno, como ahora todo es remoto, mismos jefes, y lo que decían era, bueno, 5 de la tarde, 6 de la tarde programaban reuniones. 8 de la noche te seguían llamando. Claro. 9, 10 de la noche seguías trabajando. Es cierto, César. Yo tengo familiares que, como estás en tu casa y como lo estás haciendo ya remoto, entonces 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, fin de semana también, que te mandaban, ¿no? Las cosas para que las vayas a hacer. Para el empleador no hay tiempo, que vale. No hay tiempo. O sea, es que como está en su casa, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, porque yo sé de que en otros países ya les están cobrando ya una multa a los jefes, ¿no? De estas empresas, si les están haciendo trabajar más de la cuenta aún estando en su casa. ¿Cómo es la figura aquí? Claro, y efectivamente eso iba. Entonces, cuando hubo esta figura de que se distorsionó la relación laboral y los tiempos de trabajo, el gobierno lo que sacó fue una norma que establecía el derecho a la desconexión digital. ¿Y qué es el derecho a la desconexión digital? Básicamente es el tiempo que tiene el trabajador de desconectarse, ¿verdad? La redundancia, de todos los artefactos, computadoras, laptop o celular, y puedan pasar el tiempo con su familia. Claro. ¿No? Este derecho de desconexión digital aplicaba para todo lo que es trabajo remoto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los trabajadores seguían recibiendo órdenes. Entonces, ante eso, lo que podrían hacer, y pueden hacer, porque hasta la actualidad el trabajo remoto persiste, es ir a la SUNAFIL y solicitar una inspección para determinar si es que el empleador y sus jefes inmediatos están respetando el derecho a la desconexión digital. Si es que no están respetando, obviamente va a caer una infracción administrativa a la empresa que va a derivar en una multa pecuniaria, ¿no? Claro, ahora, cuando uno, esa parte no me quedó claro, cuando uno lamentablemente da positivo al COVID y hay una prueba molecular positiva y tiene que ausentarse, antes eran 15 días, en algunos casos 21, yo recuerdo haber tenido mi primer COVID 21 días porque no mejoraba y mi trabajo está en comunicar, obviamente, luego se acortó a 10 y ahora entiendo que por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son 7 días. ¿Esos 7 días son reconocidos por el empleador? O sea, ¿se pagan? Sí, efectivamente. Sí. Recordemos de que el COVID ha ido evolucionando, ¿no? Sí. Con todas las variantes que han venido. Actualmente la Omicron, según el MINSA y la Organización Mundial de Salud, tiene que tener una recuperación de 7 días. Hoy son 7 días. Este plazo es remunerado por el trabajador, por el empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de una incapacidad por salud. Okay. ¿No? El trabajador no está yendo a laborar o no va a hacer prestación efectiva de servicio básicamente porque se ha impedido por un tema de salud. Okay. Este tiempo va a poder ser recuperado. ¿Y qué pasa si y cerramos ya con esto, qué pasa si el empleado presenta alguna secuela posterior a la infección? No sé, ¿qué ocurren? Cefaleas constantes, dolores de espalda, agotamiento, una trombosis, que hay en muchos casos han ocurrido. ¿El empleador asume estos gastos? No, lamentablemente recordemos que sí, el COVID no está ni siquiera calificado como una enfermedad profesional, salvo en el sector salud, ¿no? Que obviamente por el contacto directo y exposición alta que tienen, sí es considerado una enfermedad profesional. Okay. En cambio, en lo que es el desarrollo ordinario, el COVID no es una enfermedad profesional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el trabajador presenta secuelas, pues evidentemente el empleador no se ve responsabilizado. Porque primero, lo que el empleador está haciendo es cumplir con todas las normas de seguridad en el trabajo, haberle otorgado su descanso médico, en este caso el periodo de cuarentena y aislamiento, y finalmente reinsertarlo a laborar. Entonces no existe ninguna posibilidad, ni mucho menos, por ejemplo, una demanda por daños y perjuicios para solicitar que el empleador le pague al trabajador, no sé, pues secuelas, ¿no? Eso es inviable por la legislación laboral, ¿no? Perfecto. Y justamente estábamos hablando todo este tema de el COVID, si de repente el empleador asume, no asume los gastos cuando uno ha estado contagiado. Pero otra cosa también, César, es cuando ya las personas, digamos, ¿no?, contagiadas, no quieren perder su trabajo. A veces dicen, muchas veces no,
justamente para conservar su puesto. Y eso es un tema, creo que muchos lo hemos venido hablando, y obviamente ahora con todo este tema de la pandemia, porque siempre se está creyendo de que el sueldo se va a ver afectado, porque si de repente pasan muchos días no me vayan a votar, y tú sabes de que ahora conseguir trabajo es muy difícil. Sí, efectivamente el mercado laboral está muy difícil, más que todo con el tema de la pandemia. De por sí, antes conseguir trabajo para las personas se les hacía difícil, valga la redundancia, ahora se hace sumamente más, ¿no? Y las empresas actualmente están tratando de reducir costos. ¿Y qué es lo que está pasando? Muchos trabajadores hay dos escenarios, ¿no? El primero es aquellos trabajadores que no quieren guardar la cuarentena y quieren continuar trabajando, pero claro, para ello eso no podría realizarse porque el empleador tiene la obligación de mantener un centro laboral libre de COVID. No tanto libre de COVID, sino básicamente con el cumplimiento de todas las normas sanitarias. Una de ellas es, por ejemplo, que no existan personal o trabajadores que tengan síntomas de COVID, y mucho menos con un resultado positivo del mismo. Y otros escenarios, aquellos trabajadores que tratan de salvaguardar su salud y lo que dicen es no quiero ir a trabajar ni presencialmente porque básicamente tengo miedo de contagiarme o volver a contagiarme y terminar en una cama UCI, ¿no? Pero frente a ello, lamentablemente, el empleador tiene un poder que se llama facultad de dirección y tiene la posibilidad de decir, bueno, tienes que venir a trabajar. Entonces ya muchas personas se ven obligadas a ir porque tienen miedo de perder su empleo. Exactamente, y a eso quería llegar, César, porque ¿qué pasa? O sea, uno también tiene que saber sus derechos, ¿no? Porque yo me imagino que como todo se ha venido modificando en todo rubro, ¿qué pasa, por ejemplo, si el empleador no cumple con esto? Porque lamentablemente yo he escuchado de personas cercanas que dicen de que a veces entre broma y broma, tú sabes, la verdad se asoma, y han habido, espero que no hayan, algunos empleadores que dicen, ay, qué bien, están trabajando, súper chévere, sigamos adelante, ya saben, no se contagien, porque si no, no hay trabajo. Entonces ya el solo hecho de escuchar eso, por más broma que sea, dices, ay, Diosito, que no me pase nada, porque si no, ¿cómo le hago? Claro, efectivamente, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si una persona se enferma con COVID o contrae el COVID, está en un periodo de incapacidad por salud, por repito, ¿no? En ese periodo de incapacidad por salud, el empleador no puede despedir a una persona, porque se encuentra incapacitado. ¿Y qué pasa si ocurre eso, César? ¿Qué pasa si te despiden? Claro, el trabajador tiene dos vías para acudir. La vía administrativa, que es a través de la SUNAFIL, el cual realiza pues una inspección y determina primero si el empleador está cumpliendo con todas las obligaciones de seguridad en el trabajo. Esto es, repito, ¿no? Ver el tema de cimentología, que no exista personal con COVID y que se cumpla con todas las recomendaciones establecidas por él. Y segundo, para determinar el motivo del despido. Esa es una. ¿Y qué va a acarrear eso? Una multa administrativa, que es una sanción pecuniaria. Pero ¿qué pasa si el trabajador realmente quiere una indemnización? En todo caso, una reinsertación al centro de trabajo, lo que tiene que es acudir al Poder Judicial. Y es el Poder Judicial, a través de los juzgados laborales especializados, quien va a determinar, evaluar el caso y ver si efectivamente ha sido despedido en cualquiera de los despidos establecidos por la norma y merece su reinserción al centro de trabajo. ¿Cuánto tiempo duraría todo este proceso? Porque tú sabes de que, bueno, como lo veníamos mencionando, no tantas cosas se han reajustado y se han acomodado a nuestra actualidad, a nuestra realidad también, y ahora estos procesos, si antes, por ejemplo, en el Poder Judicial, un proceso de alimentos te demoraban 2 años, 3 años y tantito más, ahora como es virtual, demora un poquito más. En el caso, por ejemplo, de que yo denuncie a un empleador por estos malos tratos y abuso laboral, etcétera, ¿cuánto más o menos dura un proceso de estos? Y es una buena pregunta, María Carmen. Realmente el Poder Judicial tiene una sobrecarga excesiva, ¿no? Una carga excesiva, mejor dicho. Sabemos que al menos en temas más laborales, los juzgados especializados de trabajo tienen una carga sumamente alta, ¿no? Usualmente, antes de la pandemia, un proceso podía durar de 4 a 5 años, por ejemplo, ¿no? Actualmente estamos hablando de probablemente pues más tiempo, ¿no? Un par de años más. Esto ha acarreado también un análisis,
¿no? Es por eso que el Poder Judicial, por ejemplo, ante la imposibilidad de realizar audiencias presenciales, ha desarrollado las audiencias virtuales. Esto también le ha permitido un poquito de aminorizar la carga, ¿no? Porque pueden tener varias audiencias simultáneamente y eso pues tratar de resolver lo más pronto posible, pero lamentablemente el tiempo es el que más nos indica, ¿no? De 5 años para arriba es donde uno se demora para determinar un proceso judicial, ¿no? Entonces, en casos en que ocurran estos despidos intempestivos, sin mucha lógica o sin mucha razón, César, lo mejor es buscar otro trabajo y en todo caso seguir con tu proceso en paralelo y a lo mejor en 5 años caerá pues ese billetito del cielo, ¿no? Si es que ganas los procesos. Es cierto. Efectivamente, Paco, como ha dicho, muchas personas dicen eso. Cuando son despedidos de un centro de trabajo, mientras que dura el proceso judicial, lo que hacen es buscar empleo, ya sea de manera independiente o de manera dependiente en otro trabajo, mientras que, como tú dices, esperan que se ilumine el cielo y les pueda caer el dinero de la indemnización cuando el Poder Judicial logre dictaminar o resolver su caso, ¿no? Esas son las falencias que tiene nuestro sistema de justicia, lamentablemente, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo como Estado para impulsar, para motivar el trabajo formal? Yo no tengo la cifra exacta, recuerdo que la última vez que consulté a la cifra de trabajo informal, hablábamos de casi el 78% de la población en el Perú está en condiciones de informalidad. ¿Qué hemos hecho, qué estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo o como política de Estado para incorporar más peruanos a la formalidad? Para invitarlos a que se formalicen. En realidad muy poco, porque el Estado simplemente lo que ha hecho es, como se dice, tratar de apagar los incendios poco a poco, ¿no? De puchitos en puchitos. No se enfocan realmente en la realidad del Perú. El motor más grande de la economía del Perú son las micro y pequeñas empresas. Todo el mundo sabe que son en gran cantidad las micro y pequeñas empresas que generan grandes cantidades de dinero y también asuman y aportan bastante de la economía del Estado. Sí. Sin embargo, estas micro y pequeñas empresas son las que realmente tienen los grandes índices de informalidad, ya sea uno por desconocimiento, ¿no? Muchas personas son, no sé, que no han tenido estudios y han creado una pequeña empresa y comienzan, pues, no sé, una imprenta, textiles y demás, y no tienen conocimiento y lo hacen, como se dice en el arroyo, a la antigüita, ¿no? Oye, ¿quieres venir a trabajar? Bueno, ya, comienza a trabajar conmigo y yo te voy pagando semanalmente, diariamente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lamentablemente el gobierno no ha apuntado a eso. Ni siquiera da incentivos a las empresas, a las micro y pequeñas empresas para formalizar. Como por ejemplo, eso es lo que está faltando, ¿verdad, César? Y disculpa que te interrumpa, es justamente lo que acabas de decir, el incentivo. ¿Cómo se pueden crear campañas para que la gente se pueda formalizar? Porque hay mucha desinformación, hay mucha gente que tiene mucho interés de poder crear sus negocios, ya sabes, ¿no? Estas microempresas, pero cuando les dices, oye, ¿pero por qué no te formalizas? No, porque me han dicho de que el papel es tedioso, cuesta muy caro, se van a demorar un montón. Entonces yo creo que la misma falta de información hace que ellos tampoco no tengan estas ganas o esa iniciativa de hacerlo. Efectivamente, la desinformación es un tema muy importante, ¿no? El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, brinda bastantes capacitaciones en relación a la formalidad, ¿no? Capacitaciones a trabajadores y empleadores. Sin embargo, su campo de discusión es muy corto, ¿no? Y eso los limita también a abarcar muchos mercados. Asimismo, también se tiene que dar un mayor incentivo, como por ejemplo el año pasado se dio un incentivo para aquellas empresas que contrataran, ¿no? Para los trabajadores cuya remuneración es menos de 2.400, el Estado pagaba un porcentaje de la planilla, por ejemplo, ¿no? Este tipo de incentivos, que obviamente son transitorios, podrían implementarse para las micro y pequeñas empresas, por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, yo asumo el 20% de tu planilla, te exonero de impuestos tributarios por un tiempo hasta que tú te estabilices en el mercado y ya generes una mayor utilidad. Entonces, existen mecanismos. La situación es de que el Estado no los aplica, ¿no? Y podrían incluirse también, claro, a los productores nacionales podrían incluirse estos incentivos contra los importadores de mano de obra extranjera. Yo entiendo que un importador paga aranceles y paga altos aranceles, pero podría incentivarse aún más al productor nacional, a la mano de obra peruana, al producto que se hace acá, contra la mano de obra importada. Y claro, en realidad el Perú... ¿Y cómo se podría hacer eso?
Claro, el Perú dice que tiene una propia industria y ahí en realidad más que todo es profesionalización de la industria. Existen muchas empresas y micro y pequeñas empresas que realizan productos de exportación, ¿no? Pero no se le da, por ejemplo, estos beneficios arancelarios, no sé, un porcentaje de descuento para que puedan aplicar con la SUNAT o para que puedan tributar y que su producto no sea tan costoso para llevarlo al exterior, por ejemplo, ¿no? Estos impulsos que tienen que ver con el Ministerio de la Producción, el propio Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Nacional de Tributación, de Administración Tributaria, también tienen que darse de la mano y como se dice, pues unir manos para poder ir más adelante. Eso no se está dando. Solo lo único que se está haciendo, y repito, son apagar incendios, ¿no? O dar una pseudo liquidez a los trabajadores, dándoles dinero, pequeños abonos de 300 soles, 200 soles, que como todos sabemos, eso no justifica ni ayuda en la canasta familiar, ¿no? Entonces, esos incentivos es a lo que debe apuntar el gobierno, no a simplemente apagar incendios. Como en todo, ¿no? Existen mecanismos, como dice César, pero ninguno se aplica. Claro, para imitar a la formalidad, porque la idea es, y ese es un mal entendimiento de la izquierda mundial, ¿no? Ellos tienen en el ADN aumentar tasa tributaria, es decir, castigar más al emprendedor, al pequeño empresario, al microempresario o al empresario. Es decir, que el formal pague más, cuando lo que entiendo debería ocurrir es invitar a que más gente que no pague impuesto, pague impuesto. Y podría ser, entiendo, quizás bajando tasa tributaria. O sea, podríamos poner como un incentivo, ok, si pagas el 18%, paga pues el 12%, pero aumentamos el volumen de formales, por ende, en el volumen va a haber más tasa tributaria que va a poder implementar proyectos del Estado a poblaciones vulnerables, mejor educación, mejor salud, porque habrán más peruanos que paguen, evidentemente, más impuestos porque tendrán la invitación del Estado a que así lo hagan, ¿no? En lugar de trepar impuestos, para que unos poquitos sigan sosteniendo la maquinaria política pública del Estado, ¿no? Una locura. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, como vuelvo a repetir, el Estado no sé si está siendo mal orientado o asesorado, pero existen mecanismos que pueden utilizar, claro, ¿no? El informal no se formaliza, como dices uno, como dijo Maricarmen, por desconocimiento, y segundo, por ese temor de decir, bueno, es que si yo voy a seguir pagando impuestos, básicamente mi utilidad va a ser cero o mínima. Entonces, si sigo en el sector informal, entre la sombra, obviamente sigo ganando baja utilidad y eso puedo reinvertirlo. Lo que es un error, realmente lo que se puede hacer es formalizar y con eso generar mayores beneficios, pero a los beneficios que ya se están dando se pueden otorgar más para que sea atractivo el mercado formal y así bajar o reducir el índice del margen de informalidad, que hoy por hoy debe estar en 80%, ¿no? O sea, estamos hablando de cifras irreales, pero que bajo la óptica peruana es real. Claro, para que se entienda, más o menos el 20% de peruanos que están en condición de trabajo formal son los que sostienen con su aporte a la SUNAT los proyectos sociales y políticos, o el gasto público y político del Estado. Entonces, si incorporamos más masa tributaria, evidentemente podríamos incorporar más proyectos sociales que le cambien la vida a un peruano o a una peruana. Bueno, digo. Eso es lo que dice la buena lógica, ¿no? No es tan difícil. No debería de ser tan difícil. César, ¿el porcentaje de informales en nuestro país de cuánto es? Actualmente, según el INEGI, de 80%, o sea, el 80% del mercado es informal. Entonces, eso obviamente afecta muchísimo, pero ahora en tema de pandemia, porque la gran mayoría de estos informales, por ejemplo, no se podía atender en salud, porque no tenía, pues, obviamente las aportaciones correspondientes y para salud son personas que no existen. Entonces, obviamente se ven afectados. Entonces, si tú reduces el marco de informalidad, también estás ayudando a muchas personas, por ejemplo, al acceso a la salud, que es un derecho fundamental. Claro. De acuerdo. De acuerdo contigo, César. Muchísimas gracias de verdad, César, por haberte dado este tiempo de esclarecernos un poquito más y como siempre digo, ¿no? El estar bien informado de verdad que a uno le hace hacer cosas buenas, positivas y para beneficio de uno mismo. Y no te engañan, ¿no? Porque mañana no va a venir un ministro que te diga, mira, cuando yo veo un carro de $150,000, me pica el ojo, me hinca el hígado y me provoca reventarme la cabeza contra un poste porque me muero de envidia porque otros pueden y yo no. Y yo no. O sea, sí nos entendemos, ¿no? O sea,
Gracias por la información porque nos permite entender que podríamos todos tener mucho más si todos nos incorporaríamos más a pagar más. Así es, así más. Es. César, voy a decir tu nombre completito, César Llorente Vilches, asociado senior de Varela Borges Abogados. ¿Algún número de contacto? No sé dónde la gente los puede ubicar, César. Bueno, en realidad en la página web del estudio, que es Varela Borges Abogados, ahí van a tener el número de contacto también. Okay. Y nada, agradecerle nuevamente por el tiempo, por el espacio, a Mari Carmen, a Paco, y que tengan una excelente tarde y un saludo para todos los televidentes. De igual manera, César, muchísimas gracias. Y a estar atentos, César, porque estos días podríamos quedarnos desabastecidos de gasolina y entiendo que mucha gente podría ser despedida arbitrariamente porque no va a llegar a trabajar. No estoy siendo alarmista ni tremendista, pero puede ocurrir. O sea, ya Repsol anunció que le quedan solo 4 días de abastecimiento para poder alimentar a los vehículos en el Perú de gasolina. En 4 o 5 días no sé si Petroperú va a poder permitirse alimentar el parque automotor y por ende o sube el pasaje o habrán menos vehículos que puedan transitar y por ende habrá gente que no tenga cómo llegar a trabajar. Claro, si no vamos a tener que irnos a pie, capaz se da la idea de irnos a pie. De verdad, bueno, pero llegaremos yo no en 2 tengo días. bicicleta. ¿No? Si trabajas en Comas y vives en Miraflores, llegarás en 2 días, pero bueno, llegas. Pero llegas en buen estado de salud, que es lo que importa. Cierto. Okay. Es lo que importa. Dale, seamos positivos. Un abrazo, César. Gracias. Un abrazo para ustedes dos. Muchas gracias.